So we've spoken about two separate issues that I've asked you to always consider. Entonces hemos estado hablando de dos asuntos que hasta ahora hemos estado considerando. First is repeat and enlarge and progression. El primer aspecto es el asunto de repetición, ampliación y la progresión. We must always consider both at the same time. Nosotros siempre tenemos que considerar ambas al mismo tiempo, progresión y repetición, The ampliación. church is focused upon progression, and this movement in the past has been focused on repeat and enlarge. La iglesia se enfoca en progresión y este movimiento en el pasado solo se enfocaba en repetición y ampliación. And if you remain with one or the other, you end up becoming imbalanced. Y si tú solamente te enfocas en uno de los dos, terminas en un lugar desbalanceado o fuera de equilibrio. You need to consider both. Por lo tanto, hay que considerar ambos. If you only consider progression, Si solo consideras progresión, por you ejemplo, can't see the line of the priest. no podrías ver la línea de los It doesn't sacerdotes, exist. pues no existe. If you only think of repeat and enlarge, Y si solamente piensas en repetición y ampliación, you fall into the opposite ditch. caes en el otro hueco, That all of the El otro things extremo. that we predict that will happen at the end of the world donde todas las cosas que predecimos que acontecerán en el fin del are all tiempo, happening right now. entonces las tendrás que aplicar literalmente como aconteciendo hoy. And if you remain rigidly fixed in each one of those camps, you will make grievous mistakes. Por lo tanto, si eres rígido en solamente uno de los aspectos, vas a terminar You'll make grievous mistakes. vas a meter graves errores. So you must take both things into consideration at the same time. Por lo tanto, tienes que tener los dos, considerarlos los dos al mismo tiempo. Related to this issue Relacionado a este problema is the institution and the individual. es el asunto de las instituciones y el individuo. So many people make mistakes on that level. Muchas personas cometen errores en ese nivel In fact, we've been making mistakes about that issue for a long time. y de hecho nosotros hemos cometido errores en ese aspecto por muchísimo tiempo. Most of you probably don't realize or are not aware, Tal vez la mayoría de ustedes no lo saben o nunca les dijeron, unless you watch older material or you talk to people that have been here a long time, o a menos que veas videos de YouTube o hayas hablado con gente que está en el movimiento hace mucho tiempo. years ago, people in the movement, Anos atrás, as pessoas no movimento, when they spoke about the role of Islam, Años pasados, cuando el movimiento hablaba del papel del they would Islam, argue o las personas dirían, because the leadership of the church was bypassed, ellos enseñarían de que por causa de que la dirigencia de la iglesia adventista fue they were pasada por focused alto, upon 9/11, ellos se enfocaban en el 11 de septiembre. they would conclude because there was some kind of door shut or some kind of death at 9/11, Entonces estas personas antiguamente en el movimiento dirían de que hubo alguna especie de cierre del tiempo de gracia o muerte el 11 de septiembre para la the dirigencia. leaders of the Seventh-day Adventist Church had closed their probations at that event. Por lo tanto, ellos enseñarían de que de alguna manera los dirigentes de la iglesia adventista cerraron su tiempo de gracia en aquel día. So it's these misconceptions Entonces son estas ideas erradas that relate to the institution and the individual que se relacionan con la institución y el individuo. that have caused this misunderstanding. Es este problema de no comprender la So the relación issue entre about individuo personal close of probation is not anything new. e institución. Entonces el asunto del cierre del tiempo de gracia no es nada nuevo. atualmente não é nada novo. The issue has been spoken about in the movement for a long time, decades. Ese asunto ha estado siendo discutido por décadas ya en este movimiento. Before, the target audience was the leadership of the General Conference. Incluso en la época cuando la audiencia del movimiento eran los dirigentes de la iglesia adventista. Today, Hoy en día, the target is us. nuestra audiencia somos nosotros mismos. And the accuser of the brethren has always been Future for America. Y los acusadores de los hermanos son futuro para América. The reason why they make these misapplications Y la razón por la cual ellos hacen esta aplicación errónea is because they've never fully understood or accepted the difference between the institution and the individual. es porque Futuro para América nunca ha entendido ni aceptado la diferencia entre institución e individuo. This subject began to be introduced way back in 2016. Y este problema empezó a ser introducido desde 2018,
El 11 de septiembre del 2018, de hecho. That's when the subject between, or the tension between the individual and the institution began to come to the forefront in this movement. Fue en aquel día cuando el problema y la discusión acerca de la diferencia entre individuo e institución empezó a ser hablado. Like I suggested at the beginning of this camp, Y como yo sugería al principio de este campestre en que estamos, o people nosotros, were not understanding what these presentations, these messages were actually teaching. las personas no siempre entienden de qué se tratan las presentaciones que estamos dando. So Matthew 13, verses 24 to 30, Por ejemplo, en Mateos 13, 24 y 25, 4 ao 30, o al study of 24 al the wheat and 30, tares, que es el estudio del el trigo y la cizaña, people thought that that was some kind of study about this movement. hubo en algún momento que pensaban de que estábamos haciendo un estudio acerca de este movimiento. Of course it was, Y por supuesto que sí era así, but many people had a misunderstanding of what it meant for us. pero muchas personas no comprendían qué era lo que eso significaba para nosotros. errado, o que isso significava pra gente. So people began speaking, or Entonces- in fact accusing one another of being wheat or tares. Entonces las personas empezaron a acusarse los unos a los otros de quién era trigo y quién era cizaña. And of course all of that was a wrong application of this y- parable, this prophecy. Por supuesto, todo eso era una aplicación errónea de esta parábola, de esta profecía. What we had done Lo que hemos hecho, is we had not understood how to deal with fractals correctly. no hemos todavía aprendido, o en aquel momento no sabíamos tratar con Not los understood con los our fractales. own lines properly. No comprendíamos nuestra propia línea apropiadamente. So it took some time Por lo tanto, nos tomó algún tiempo as we began to put waymarks in their proper place. según comenzábamos a colocar los hitos en lugares People began apropiados. to understand that you cannot apply the wheat and tares to this movement. Fue cuando las personas empezaron a entender que no podemos aplicar el trigo y la cizaña a este movimiento. Unfortunately, I still think there are people today who are still trying to do that. Y desafortunadamente pienso de que todavía hay gente en este movimiento que quieren hacer eso. They don't understand how to apply that parable. No entienden cómo aplicar esa parábola. It took another 2 years Entonces, tomó aún 2 before años people began to confront the relationship between the individual and the institution. antes de que las personas comenzasen a confrontar la relación entre institución That was e done through the individuo. study of Acts 27. Isso foi feito Y eso fue hecho mediante el estudio de Hechos 27. Today, sometimes it's called the fifth line, hoje algumas Hoy en día se le llama a veces la the line quinta of the línea institutions. linhas instituições o la línea de la institución. Connected to that study conectado a esse estudo, Conectado con ese estudio, is the parable of the tares. a parábola tenemos la parábola del trigo y la cizaña, Deals with a different issue, que de hecho habla sobre otro asunto, similar principles. pero está basada en temas Dealing with the similares. institution, not with the individual. Y esa parábola habla de la institución, no sobre el individuo. So we addressed that in our previous presentation. Ese tipo de cosas hablamos en nuestra presentación Now we're in pasada, Jacob's time of trouble, de que a pesar de que nos encontramos en el tiempo de angustia de Jacob, in a different dispensation. também está numa estamos también en una dispensación diferente. There's a harvest. Es nuestra The cosecha, harvest or the separation that's occurring in the church. mas é uma colheita, você, pero es la cosecha de la separación que está aconteciendo en la To iglesia. understand this, quando você começa a entender, Cuando comienzas a entender go eso, back into the spirit of prophecy and you can see how Ellen White has written about this subject. você consegue puedes ir al espíritu de profecía y ver cómo la hermana White ha escrito acerca de este tema. I'll give you a reference to look up. te dar uma referência. Les daré una referencia para que vean. Early Writings, page 269. Primeiros escritos, página, Primeros escritos 269. We're not going to read from there, I'm just giving you the reference. nós não vamos ler aí, a gente No vamos a leer, pero les doy la referencia. Primeros escritos This is 269. the chapter called The Shaking. esse capítulo, Y este es el capítulo llamado El zarandeo. If my memory serves me well, se minha memória me Y si mi memoria me funciona bien, this chapter was studied in quite some depth
here in Brazil. Esse capítulo Me parece que este capítulo lo estudiamos hasta un punto, cierta profundidad aquí en I Brasil, think even before we moved here to the school. eu acho que foi ainda antes antes de que la escuela estuviese aquí en este lugar. So, if you want to understand Matthew 13, se você quer entender, mas Entonces, si ustedes quieren entender Mateo this would be the 13, chapter that you would want to read. esse vai ser o capítulo este es un capítulo que tú It deals with necesitas that leer. issue. ele trata de Pues habla de ese asunto. If I can just find. Just go to the next page, page 270, paragraph 2. Vamos simplemente a la página siguiente, 270, 270.2, párrafo 2. Repeat and large and shaking and progression. você não sabe Si ustedes no comprenden la relación entre repetición, ampliación y Come to a progresión, passage such as this, you end up making Cuando- mistakes. cuando llegas a un pasaje, por ejemplo, de 270.2, puedes cometer un error. Ellen White asked the question. La hermana White hizo una pregunta. I asked the meaning of the shaking I had seen. perguntei a significação Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había She sees the visto. shaking. se ela vê essa coisa Entonces ella ve el zarandeo She says, I was shown that it would be caused by the straight testimony. e eu fui y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo. direto contido no conselho da testemunha verdadeira. Straight means true. Ah, Entonces, testimonio directo True quiere decir testimony is verdadero. given. Hay un testimonio directo verdadero. This is complex phrase where she says it's called forth by the counsel of the true witness. Y luego ella dice esta frase compleja, que exige el consejo del testigo fiel. que foi determinado pelo testemunho direto. Testimonio directo que So exige el there's consejo someone del testigo who is fiel. called the true witness. Então existe uma pessoa Entonces aquí tenemos a alguien que es llamado el testigo And fiel. this true witness gives some counsel. e essa testemunha Este verdadeira dá, testigo fiel da un consejo. And based upon the counsel that the true witness gives, baseado no conselho, Y basado en el consejo que el testigo fiel da, there's a testimony existe um testemunho hay un or testimonio a statement ou uma declaração o una declaración true de verdade que that es is directo given o to the verdadero church. e é dada, y que le será dado o les dado a la iglesia. Called forth. ela diz, foi determinado. Dice que lo Means exige el it's been consejo. produced or created by. No inglês, Pero de alguna manera está queriendo decir de que este testimonio producido o creado por el There's a testigo fiel. witness. existe uma testemunha, Tenemos al true. testigo ele é verdadeiro. He Es sees fiel. something. y él ve que acontece algo He gives some counsel. Ele dá os y da un consejo. Counsel that he gives e os conselhos que Y ele el consejo que él da has an effect. não tem efeito. tiene un The efecto effect Tem um efeito. y o tiene un, efeito is a true testimony that's given. y este efecto es el testimonio directo o verdadero. And this true witness, e essa Y este testimonio fiel, she says in the last part of that sentence, is to the Ella dice, Laodiceans. ela diz na última parte dessa este testimonio directo es dado We'll read the whole sentence. a la iglesia de la Odisea. Vamos a leer la It's oración entera. shown that it would be caused by the straight testimony called forth by the counsel of the true witness to the Laodiceans. foi mostrado Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. So there is someone who is witnessing what's happening in the church of Laodicea. então existe Por lo tanto, tenemos a alguien que está observando lo que acontece en la iglesia de la Odisea. Counsel, dá alguns conselhos Él da un cierto and that consejo counsel produces a testimony. e esse conselho produz y este consejo produce un testimonio. This will have its effect upon the heart of the receiver and will lead him to exalt the standard and pour forth the straight truth. isso produzirá Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y difundir la recta verdad. Some will not bear this straight testimony. alguns não suportarão Algunos no soportarán este testimonio Rise directo, up against it, and this is what will cause a shaking among God's people. levantar-se-ão sino que se levantarán contra él y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. When you analyze this whole chapter, Cuando se analiza este capítulo speaking entero, about the message to Laodicea, falando da mensagem está hablando del mensaje a la Odisea. and that's exactly what this movement has been raised
to give, the message to Laodicea. Y, y es eso exactamente para lo cual este movimiento fue levantado, dar el mensaje a la Odisea. The shaking is El this very zarandeo message that will shake Adventism to its core. Es este mensaje que va a sacudir a la iglesia adventista hasta sus cimientos And will eventually destroy it. y eventualmente la It's the acabará separation destruyendo. between the mountain and the stone in Daniel chapter 2. Esta es la separación de la montaña y la piedra de Daniel 2. These passages Estos, are not estos simply pasajes fractalized down to our experience here as priests. no pueden ser de manera tan simple fractalizarse y decir que se cumplen en la experiencia solo de los These are sacerdotes. great and grand truths Estas son verdades grandes y must be understood fuertes at the level of the institution of the church. devem ser entendidos que tienen que ser entendidas como en el nivel de institución, nivel de iglesia, no de nivel de fractal. So that's a review of what we spoke about this morning, Isso é uma revisão do que a gente Entonces esto sería un repaso de algo que habíamos hablado esta mañana también, about our También hablamos experience as Jacob acerca de nuestra experiencia in this como time of Jacob trouble. en este tiempo de We know angustia. that there are many experiences that we're having, sabe que Ahora sabemos que hay muchas experiencias que estamos each teniendo, one identified by a separate story. cada una identificada por historia separada. Life of Christ, we can gain at least two stories. na vida de En la vida de Cristo podemos tener dos historias al Story menos, just after podemos his sacar baptism and the story just after his cross. la historia después del bautismo y la historia después de la cruz. And of course, we have the one Jacob that we've just mentioned. também temos Y tenemos por supuesto también la historia de Jacob que estábamos mencionando. existem muitas outras. Y hay muchas We otras. can go to the study of Job, Podemos ir al estudio de Job, Elijah. Elías. I don't know if anybody has any more. Alguém tem alguma outra? No sé si alguien tiene otra historia. No? We'll go with those. Ficar com essa. Job, Entonces, esas- Elijah, Jacob, Jesus twice, Jó, Job, Elías, Jesus, Jacó Jacob, Jesús dos veces. Jesus twice. e Jesus duas. Just after the baptism when he goes into the wilderness and after the cross. Después del bautismo, cuando él va para el desierto y después de la cruz. And Jonah. Jonas. So Y Jonás. each one of those stories can teach us some slight different truth. Então cada uma dessas Entonces, cada una de esas historias tienen detalles que nos quieren enseñar. totalmente diferentes. The more you understand about each story, the deeper and broader you'll understand about your own experience. Quanto mais você entende, Y cuanto más comprendas los detalles de cada una de las historias, más profundamente entiendes tu propia experiencia. As we consider Jacob particularly, Y al considerar la historia de Jacob de forma and the particular sin problem that he has to deal with, e o problema do pecado y el problema del pecado con el cual él tiene que lidiar, the major theme that we have to confront a maior coisa que a gente el tema más importante que tenemos que confrontar at an individual and an institutional level é como uma es que en un nivel de institución y en el nivel de nationalism individuo or racism. nacionalismo entendemos que es nacionalismo o racismo y machismo. It's not just our individual problems. não é apenas No es solamente la angustia de nuestros problemas You have individuales, an issue with your brother or your sister. que você tenha, de que estás teniendo un problema con tu hermano o You're hermana, not reconciled together. vocês ainda não se que ustedes no se han Or reconciliado, you've got a problem with anger or depression. o que tengas un problema con ira o un problema de depresión, e depressão, Or you may have some eating disorder. ou talvez o tal vez tienes un problema con tu dieta, você tem uma desordem alimentar, tá ligado? Or you may have a problem with your work situation or poverty. Ou você talvez tenha problema o tienes un problema con tu trabajo o pobreza. So each of us has many problems. cada um de Entonces nós. cada uno de nosotros tenemos muchos problemas, I'm not saying they're insignificant. Eu não estou dizendo que eles y no digo que son They insignificantes, are important. são importantes, son importantes, But I want us to focus mas eu gostaria que nós focássemos pero yo creo que nos our enfoquemos thoughts and our attention nos pensamentos, já nuestros pensamientos y on atención the issues that we've been presenting, that we have been speaking about for many months now. sobre esses assuntos que nós en los problemas que nos hemos estado enfocando durante los últimos meses en este movimiento. até esse momento. Unless we deal with these issues individually,
A menos que a gente aborde, A menos que trabajemos de estas cosas individualmente, we'll continue to have problems at an institutional level. a gente vai continuar también continuaremos teniendo problemas en nivel I institucional. explained a little bit about that in our earlier presentation too. E eu expliquei pouco Y yo había explicado un poco de eso en nuestra presentación anterior también. How the organizational structure that was set up como a Cómo la organización que había sido organizada lada, was always doomed to failure. ela sempre estava estaba destinada a la falla, The a person fallar. at the top of the movement Porque la persona que estaba en la not dirigencia del willing to movimiento lead. não estava no tenía la capacidad de dirigir, no quería dirigir. liberdade. I'm sure they wouldn't agree with this now, but they said explicitly in the past they were not competent leaders. Y yo sé que hoy en día ellos no aceptarían esto, pero lo dijeron en un momento, dijeron de que él no se consideraban líderes Only Jeff competentes. recognized that he was raised up to give the first angel's message, O ancião Jeff, El anciano Jeff sabía que había sido levantado para dar el mensaje del primer ángel, but he didn't have the skill or the talent to actually organize and run a worldwide movement. mas ele não tinha pero que él no tenía la habilidad y el talento para dirigir un movimiento mundial. habilidade movimento mundial. So the movement was left in this limbo, was left in the state Entonces, of limbo for years. Então o movimento foi Entonces el movimiento fue dejado en este estado de limbo por años, por muitos anos, Wavering oscilando, tambaleándose, oscilando at de the aquí a allá, decision to hand over responsibility to someone else. oscilando na esperando, dando la decisión en algún momento a otro líder. pessoa. Eventually, last year, that handover occurred, Então, Y eventualmente, por fin, la dirigencia fue dada a otra persona. Finalmente aconteció. a habilidade aconteceu, but it was with conditions. mas havia algumas condições. Pero fue hecha con condiciones. Conditions were, E as condições eram: Y esas you condiciones can eran, lead all of those people over there, você pode liderar, tú puedes dirigir a todas esas personas que están but por don't allá, touch us. mas não toque em nós. pero no nos tocas a nosotros. Don't touch our sphere of influence. Não toque na No toques nuestra esfera de influencia. And obviously, that wasn't going to happen. E obviamente aquilo não Y obviamente eso no iba a acontecer. na verdade. De hecho, The first ministry, the first group of people that attention was paid to was Future for America. Na verdade, o el primer ministerio al cual nos quisimos enfocar para trabajar direcionado eran ellos, Futuro para América. And that's why we saw this separation happen so quickly, so rapidly. Y por eso es que ustedes vieron que la separación aconteció tan rápido. All about the leadership of the movement, all about organization. Todo tiene que ver con dirigencia y organización. And the issues upon which they left Y las condiciones o los problemas que hicieron que ellos se fueran as has been already mentioned at this camp meeting about tienen sus nationalism raíces. and sexism. tem as suas raízes, Tienen sus raíces en las cosas que ya fueron dichas, en el machismo y el racismo. nacionalismo e sexismo. You need to know that O as soon as nacionalismo. separation occurred, Precisa saber Y ustedes tienen que saber que tan pronto como la separación aconteció, what did all the sisters that followed Future for America do? o que todas as irmãs ¿qué hicieron todas las hermanas que volvieron con Futura para América? They all took off their trousers and put their skirts back on. tiraram as calças, Se quitaron sus pantalones y se pusieron las faldas de nuevo, One of them. cada uma. cada una de ellas. They all began to submit once again to their husbands. Elas todas Y começaram comenzaron de nuevo a someterse a sus maridos They quickly went back into their roles that they had before. todas voltaram. y rápidamente volvieron a los papeles que cumplían antes. I want us to turn back to Daniel 11 now. Vamos voltar. Quiero que vayamos ahora a Daniel 11. We're all familiar with the verse. Todos conhecemos Todos estamos familiarizados We've con ese discussed verso. about conditional prophecies, original intent, Hemos and hablado- destination. Hemos hablado acerca de profecías condicionales, intención original profecias condicionais e y profecías condicionales. predestinação. Obrigado. I gave you the example of Hiram Edson and his failure. Yo, Eu dei o exemplo yo les había dado el ejemplo de Hiram Edson y de su What was falla. his failure? qual foi a falha dele. ¿Cuál era la falla de Hiram Edson? What was he unwilling to do? O que
que ele não estava ¿Qué es lo que él no estaba dispuesto a hacer? Él no So entendía he la was historia unwilling milerita. to accept the Millerite version of the 2520. ele não estava disposto Edson no estaba dispuesto a entender y aceptar la versión milerita de los That was 2520 wrong. y dijo que estaba It equivocada didn't fit in with his model. isso não se encaixava y que no encajaba con el modelo que él tenía. I presume we all know Yo presumo que todos ustedes saben presumo que todos sabemos that Edson, que Edson, his 2520 sus 2520, 520 dele looks like this. era más o menos de esta manera aquí. 723, 538, 1798. 523, 538, 1798. 21260. Había 2260. Very neat, very tidy. Era bastante, And if I Era bastante venture claro. to say, Y me puedo aventurar a decir it's biblically based. de que está basado bíblicamente. Em base bíblica. You can actually develop this Y de hecho se puede desarrollar esto relatively easily from scripture. relativamente fácil a partir de la escritura. Fácil através das escrituras. For a start, half of it is already given to you. Pero para empezar, solamente la mitad es lo que se te entrega. The second half, Pero la otra mitad this is already given to you. Você já recebeu te lo dieron. In fact, it's reinforced 7 times in its De hecho, esta otra mitad te la repiten 7 veces en la inspiración, el asunto de los 2260. You can get the dates. Las fechas, Ellen White speaks about them, the Pioneers speak. puedes agarrar la mitad también, porque la hermana White te las da y los pioneros te las Then dan. what you need to do, Luego lo que tienes que hacer después go into the book of Daniel, es leer buscar el libro de or Daniel into the book of Revelation. o el libro de Apocalipsis. You would go to Daniel 8, Podrías usar Daniel 8, Daniel 8, Revelation 17. Apocalipsis 13 o 17, and perdón. You can see the transition Y luego podrán ver la transición transição from one form of government de, to the next. de una forma de gobierno a la siguiente. para a próxima forma de governo. So in Daniel chapter 8, verse 12, Por lo tanto, en Daniel 8, says 12, a host was given to it, this power, dice que un ejército le fue dado a este poder de aquí Para ele, esse poder, against the daily en contra del continuo, by reason of transgression. por razón de transgresión. So there was some breaking of rules Entonces se quebraron ciertas leyes as quebras das regras in order to fight against the daily. para conseguir luchar contra el continuo. o contínuo. If you wanted to beat the daily, Si quieres destruir al continuo, Contínuo, you had to break some rules to do that. vas a tener que quebrar las reglas para The hacerlo. rules that you had to Y break estas reglas que tendrás que quebrar was that you had to get some help. es el asunto de que necesitas cierta ayuda. You had to go into an alliance with somebody. Tienes que entrar en una alianza entrar em con uma alguien. aliança com alguém. And that alliance, Y esa alianza, in biblical symbology, en la simbología bíblica, Bíblica was a intimate sexual relationship fuera esta relación sexual íntima sexual between a man and a woman. entre una mujer y un hombre. uma mulher. We today would call it prostitution. Hoy en día lo llamamos prostitución o fornicación. Ou fornicação. So there's fornication occurring. Entonces tenemos esta fornicación que acontece Verse 12, en el verso 12 chapter 8. del capítulo 8. And what you see there Y lo que pueden ver allí Aqui is a church-state relationship. es esta relación de iglesia y Estado. And we can pinpoint that Y podríamos conectar esto pontuar isso, conectar to the year 538. con el año 538. Once you have done that, Una vez que se logra eso você faz isso and you start turning your attention upon this host y empiezas a enfocar tu atención en el ejército or husband, o el marido, marido, what you begin to see lo que vas a empezar a ver ver is the opening up of this story that Edson wants to give to us. es que empieza a abrirse esta historia, la historia que Edson nos está hablando. And you see the governing powers in Y Europe verán que los poderes gobernantes de Europa Europa begin to give their support to the papacy. comienzan a dar su apoyo al papado. At its most simple level, En el nivel más simple, this is pagan Rome esto es Roma pagana,
contra Roma pagã, giving its help and support to the papacy. dando su apoyo y ayuda al papado. As soon as you do that, Tan pronto que haces eso, o una vez que logras hacer eso, see podrás ver how this history can be developed. cómo esta historia de aquí puede ser desarrollada. Because before pagan Rome Pues antes de Roma pagana comes Greece, viene, Greece, Persia, and then Babylon. viene Grecia, y de Grecia venimos a Medo-Persia y después Babilonia. So it's very easy to see from Daniel 2 Así que es bastante fácil ver todo esto en Daniel 2, because it is multiple symbology porque tiene mucha simbología, that there's a difference pero hay una diferencia when you get to the feet. cuando llegamos a los pies. You see a church-state relationship throughout this story. Puede verse que hay una relación de iglesia y Estado en todo el percurso de la historia, de igreja e Estado através de toda essa história. But for most of the existence of the statue, Pero- the church part of that relationship is hidden. pero por la gran mayoría de la parte de la estatua, la relación con la iglesia parece estar escondida. Nessa história é escondido. So these are the arguments that Edson's going to use. Entonces estos son los argumentos que Edson daría. To take this first portion Vai tomar Tomar esta primera porción de aquí and divide it into 4 parts, y la dividiría en 4 partes. and he's going to show that these are all pagan nations Y él va a mostrar de que todo esto son naciones paganas nações pagãs which can all be found in inspiration. que pueden ser encontradas todas en la inspiración. So he gets these two sequential histories Entonces tenemos estas dos histerias que son una después de la otra, papal. pagana y papal. And what he's unwilling to do Entonces lo que él no estaba dispuesto a hacer is to acknowledge or accept era reconocer Miller's version of this story. reconocer o aceptar la versión de Miller de esta historia. So if you look at this story here, Entonces cuando tú ves a esta historia de aquí, you know, often when we do the 2520, muchas veces cuando hablamos de los 2520, 520, we would call this line what? a esto lo llamaríamos ¿de qué manera? We'd call this the scattering line, wouldn't we? Llamaríamos a esto la línea de la dispersión, ¿cierto? And then we'd call Miller's line Y- the gathering line. Y luego a la línea de Miller la llamábamos la línea de la reunión, ¿no es? linha de ajuntamento. Because we have a certain perspective. Porque nosotros tenemos o vemos cierta perspectiva. So that is correct. Y eso es correcto, de hecho. But I just want us to see it a slightly different way. Pero quería que viéramos esto de una manera un poco diferente. Nothing new, but perhaps you may not have thought about it this No es way. nada nuevo, pero tal vez nunca lo habías pensado antes. Pensou nisso desta forma. What is this story about? ¿De qué se trata esta historia? O que fala essa história? What's pagan and papal? ¿Qué es pagana y papal? Papal. What are they? ¿Qué son ellos? What kingdom are they connected to? ¿A qué reino están Estão conectados? conectados. Satan's kingdom ¿Al reino de Satanás? or the kingdoms of this world? ¿O los reinos de este mundo? Desse mundo. Because the papacy, Pues el papado, we write it like that, but it's not functional, it cannot do anything. tú puedes verlo de cierta manera, pero el papado no puede hacer nada, de hecho. It needs a relationship with the government Necesita tener una relación con un gobierno in order to enforce its dogma. para poder imponer sus dogmas. Forçar os seus dogmas. You remember we discussed this Y recuerden, recuerden que hemos discutido esto en la última presentación, when we spoke about these French penal codes cuando habíamos hablado de los códigos penales de Francia Penais franceses. and how particularly this first penal code y cómo, was designed to destroy this influence of church and y state. cómo este código penal de 1791 fue hecho para destruir la influencia anterior de la Iglesia y Estado. The penal code Se lembra que o Código Penal is connected to what? Recuerden que el código penal está conectado a qué asunto. não é punição. Revolution. 17, A 1789. 89. 1789. What's 1789? ¿Y qué aconteció en 1789? Constituição. Not the revolution. No es la revolución, Constituição. Declaration la declaración Declaração of human rights. de los derechos del hombre.
So what you see Por lo tanto, lo que puedes ver aquí, in Europe en Europa and in the United States y en los Estados Unidos, a very similar experience occurring. es que hay varias experiencias similares aconteciendo. acontecendo. America has overshadowed everything. Pues el problema es que América parece eclipsar todos los temas. O en aquel tiempo parecía eclipsar todo. Their constitution is Eclipsando tudo. their constitution is famous. La constitución estadounidense es famosa, But you see a very similar phenomena happening here in France. pero hay un fenómeno muy similar que estaba aconteciendo también en Francia en el mismo periodo de tiempo. So, when we look at this line of history here, Entonces cuando vemos a esta línea aquí de historia, Aqui, we say papal, digamos papal, but as I said, this is really government. pero realmente lo que nos referimos es a gobierno. So I want to say this is the line of the world. Así que yo quiero decirte que esto de aquí es la línea del mundo, We also call it the line of scattering. pero la llamamos también la línea de la dispersión. Now, Miller was an intelligent person. Miller era una persona inteligente. He knew everything about this story. Él conocía todos los detalles de esta historia. He wasn't ignorant of it. Él no era ignorante de todo He eso, makes a conscious decision. sino que él tomó una decisión consciente. He's not making a conscious decision No tomó esa decisión consciente to say, I want to deal with the gathering. para decir, no, yo lo que quiero es solamente hacer una línea respecto a la reunión. Ajuntamento. I don't like the scattering. No me gusta el asunto de la dispersión. He has a different story. No, sino que él tiene una visión diferente. Su perspectiva es It's about the church. el asunto de la iglesia. So he's going to begin his story Entonces aquí tenemos la historia inicial in the year 677. en el año 677. So he wants to focus on the church. Por eso él se enfocaba en la iglesia. It's not about paganism and faith. No solamente acerca del paganismo y el papado, Even though he's aware of all of this. pues él obviamente conocía todos esos aspectos. And you begin 677, you're going to end in 1844. Y si comienzas todo en 677, terminas en 1844. He does something really clever. Y luego él hizo algo bastante inteligente. He picks up the year 1798, Él recogió el año 1798 and he also picks up the year 538. y también agarra el año 538. And we're going to do some maths in a really simple way Entonces ahora vamos a hacer un poco de matemáticas de una manera simple Aqui, uma forma bem simples. to help us. para ayudarnos. We're going to make this 1843, Y convertir esto de aquí en 1843. and we're not going to deal with the year zero issue. No queremos hablar sobre el problema del año cero. E aqui o assunto do ano zero. So if you run through the maths here, Entonces si estudias todo el asunto see that this is the same 1260 y sacas las cuentas, verás de que esto de aquí son los mismos 260, you have here, los mismos 1260 que hay aquí. but you have 45 years here, Solamente que aquí quedarían 45 años. and do the maths here, Sacas tus cuentas acá you have 1215 years. y aquí habría 1260 aquí. So all the numbers work out nicely. No, 1215 años. Y todos los números funcionan. 45 is 60. 15 mais 45. 15 más 45. So you'll notice what he has done Entonces tú te darás cuenta que lo que él hizo aquí is cut and pasted paganism. era copiar y pegar el paganismo. This is still paganism. Ele cortou e Ele- colou. This is paganism. Aquí tenemos Então paganismo, é paganismo e aqui é paganismo. The same paganism that's up here. el mismo paganismo que está aquí arriba. Aqui em cima. The same four powers. Son los mismos 4 Os poderes. mesmos 4 poderes. But he says paganism has not completed its work. Pero él explica que el paganismo no completa esa obra. Because what is going to happen Porque lo que va a pasar Acontecer after the deadly wound? es después de la herida mortal. Revelation 13. Apocalipsis 13. There's going to be a resurrection. Habrá una resurrección. It says, I saw one of its head Dice, wounded to death, vi una de sus cabezas herida de muerte cabeça sendo ferida de morte. and the deadly wound was y healed. su herida mortal fue sanada
o So curado. here it is, Então aqui ele está, the healing of the deadly wound. Aquí tenemos la sanación de la herida mortal. That's what he's showing here. é isso que ele Eso está es lo que él está mostrando You aquí. get the resurrection of the beast. Tenemos la resurrección de la bestia This would be paganism 2. y esto sería paganismo 2. parte 2. So here's a very sophisticated way of dealing with the 2520. Esta es una manera bastante sofisticada de lidiar con Tratado los 1520. Once again, Una vez más, the movement, el movimiento. what have we done? ¿Qué hemos hecho como movimiento? We did what Edson did. Hicimos lo que Edson hizo. We completely ignore Miller's 2520. Nosotros hemos completamente ignorado los 2520 de Miller. Now we might pay lip service to it. Tal vez de manera de la boca para afuera decimos que nos We might gusta say that we agree with both. y tal vez digamos que nos gustan las dos, But tell me, pero díganme, me diga, when's the last time you ever heard a presentation ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron una presentación o video, besides the couple that I've given on this issue, a pesar de los pocos que yo he hecho acerca de este problema? that any teacher Que algún maestro, profesor, haya pasado el tiempo to explain this history here, para explicar esta historia de aquí, Miller's version of it. la versión de Miller de esa historia. You know what we say? Y lo que decimos, Miller just got it wrong. no, Miller lo que se equivocó en esa We parte. just destroyed his message Y básicamente destruimos su mensaje. and say it was obvious that he was Y wrong. decimos, obviamente él estaba equivocado. Why? ¿Por Why would we qué? say it's wrong? Porque decíamos que estaba equivocado. está errado. Because we don't have this consciousness Porque no tenemos esta conciencia that Christ could have returned in this de history. que Cristo pudo haber vuelto en esta historia. We're so fixated Estamos tan fijos about our own version of verse 40 respecto a nuestra propia versión del verso 40 that we've never been willing to acknowledge Miller's version. que nunca hemos estado dispuestos para reconocer Reconhecer la versión de Miller, Or what we would call the Millerite version. o lo que podríamos llamar la versión millerita. And you might think this is some kind of technical point. Y ustedes podrían pensar de que esto es simplemente un punto técnico. Okay. So we haven't paid full attention to his history. Entonces, todavía no le hemos prestado atención completa a esta historia. própria para essa história. So what? Por lo tanto, ¿qué importa? We've got our own history. Nosotros tenemos nuestra propia historia. We've got our own version of the Nosotros verses. tenemos nuestra propia versión de los versos. We normally accepted this, Y normalmente aceptamos esta parte de aquí, combined them, lo combinamos did all this chiasm structure of the 2520, y toda esta estructura del quiasmo de los 2520. and what more is there to learn? Pero ¿qué más podemos aprender de esta historia? I'm saying there's a lot more to Y learn. yo digo, hay muchísimo más que sacar de esta historia. And we've only begun to explore this. Y solamente hemos apenas comenzado a explorar. Just want to add one thought. Así que quiero añadir un pensamiento más. A few years ago, Hace unos años, Poucos anos atrás, before I fully understood things in this way, antes de yo comprender de manera completa las cosas de esta forma, when I say these things this way, y cuando digo estas cosas de esta forma, dessa forma, I mean verse 40. me refiero al verso ao 40. verso 40. I mean Smith versus Pippinger. Me refiero al asunto de Smith versus Pippinger. I understood this. Antes de yo entender esto, I used to make the following statement. yo solía decir Costumava dizer o seguinte: lo siguiente. I thought that the Millerites were wrong in some of their conclusions. Yo pensaba que los mileritas estaban equivocados en alguna de sus conclusiones, The version of events was not quite correct. de que la versión de los eventos no era tan correcta. But I used to insist Pero recuerdo que yo insistía en decir that even in their de mistakes, que incluso en los errores de los mileritas we could glean truth podríamos sacar luz y verdades, by studying their mistakes. We could learn de que estudiando los errores de ellos podíamos a aprender, gente poderia aprender. that their mistakes would have an impact upon us. y de que los errores de ellos tendrían un efecto sobre nosotros. I think what I was seeing then Así que lo que yo pienso que en aquella época yo vi was just the small rays of light era esos pequeños rayos de luz Pequenos raios de luz
as I was looking at those Millerite models, Y mientras yo trataba de buscar o ver en esos modelos I've been milleritas, trained to know that they were wrong. de hecho yo había sido entrenado a pensar de que ellos estaban equivocados, Never questioned that. nunca cuestioné eso, But yet, pero aún así there was evidence enough había suficiente evidencia suficiente to know that a study of their methodology, of their conclusions, para saber de que help us today. un estudio de su metodología y de la versión de su historia nos sería de ayuda hoy. nos ajudar hoje. So I would say, Por lo tanto, yo diría, even in their mistakes, we can learn truth. incluso en los errores de ellos podemos aprender verdades. Pode aprender verdades. Today, Hoy en día, increasingly, I've come to the conclusion cada vez más he llegado a la conclusión that the things that the movement said was error, de que las cosas que el movimiento solía decir que eran error, in fact, was not error. no eran error. And the things that we might say, oh, they're still error, Y las cosas que tal vez hoy podremos estar diciendo, no, eso sigue siendo error. I suspect it's because we don't yet fully understand what they were saying. Sospecho que lo decimos porque no hemos comprendido de manera completa lo que ellos querían decir. É que eles estavam querendo dizer. It's easy to say Miller had made mistakes here. Es muy fácil decir de que Miller cometía errores, Teve alguns erros aqui. Purely because it's not in agreement with our version of history. o puramente porque simplemente no está de acuerdo con esta versión de la historia. So in the past I would say it's error, but we can learn something. Pero entonces después decíamos, bueno, ellos estaban equivocados, pero podemos aprender algo. And now I'm saying, Pero ahora estamos diciendo, o digo, perhaps it's not so erroneous as we once tal vez nada de esto estaba tan equivocado como solíamos pensar. Como a gente já pensou uma vez. The most important verse, Pues el verso más importante, el verso 40, Importante, verso 40. the Millerites did not make any mistakes on. los mileritas no cometieron ningún error en el verso 40. Os mileritas não cometeram erro. I think each of us needs to come to the place where we can conceptualize and understand that. Y tenemos que todos llegar al punto que podamos conceptualizar y entender A gente pode ese hecho. conceptualizar e entender isso. You can go to Daniel 11 verse 40 and have two completely separate, different thoughts. Podemos ir a Daniel 11:40 y entender dos comprensiones separadas, diferentes e independientes, y ambas correctas. Now I don't know what Future for America will do today, Yo no sé lo que Futuro para América diría hoy, but all of us pero cada uno de nosotros should be able to go to Jeremiah chapter 31 deberíamos ser capaces de ir a Jeremías capítulo 31, E a Jeremias capítulo 31. we should all be able to go to Hebrews chapter 8 todos deberíamos ser capaces de ir a Hebreos 8 A Hebreus capítulo 8. and we should be able to see y deberíamos ser capaces de ver how those verses have changed cómo estos versículos han cambiado and yet they're talking about the same y subject que a pesar están hablando de los mismos temas and al mismo how tiempo. Paul in Hebrews Y cómo fue que Pablo en Hebreos De Hebreus. has manipulated and changed those passages. había manipulado y cambiado esos pasajes de Jeremías. O no recuerdo qué libro. Así que la intención original And there's application. y And we have been unwilling tenemos intención original y aplicación, que es diferente. Não se dispôs to see that phenomena being portrayed or being shown in the books of Daniel or Revelation. Y ese concepto de intención original o aplicación es un fenómeno que tampoco no hemos estado dispuestos a entender en el libro de Daniel y Apocalipsis no también, livro de Apocalipse. o Go tampoco. to Romans chapter 9. Vamos para Romanos capítulo 9. Capítulo 9. Romans 9. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Romans chapter 9, verse 25 and 26. Versos 25 y 26. 26, 25 e 26. Romans 9, 25 and 26. 25 y 26.
9, 25 y 26 de Romanos. Como também diz em Como Oséias, también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. não era amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aí serão chamados filhos de Deus vivo. Now, in the King James, Na versão En la Biblia King James, unlike the Portuguese translation, que no creo que sea como en la traducción del portugués, it sticks quite accurately to the Greek. habla bastante preciso, muy exacto según el griego. fica bem próximo ao grego. So, the name of the book is called Osee. Y el libro del nombre en inglés dice Osi. Chama Ossi. But I'm pretty sure in the Portuguese it's actually got the original Pero name. estoy seguro de que en portugués dice el nombre correcto, que es Oseas. Foi mantido o nome original. The name of the book of the prophet is Hosea. Entonces el número del profeta, el libro es el libro de Oseas, del profeta Oseas. In the Portuguese, most other translations, Spanish, they do the same thing. They just give the name. Todas as versões, espanhol, português, fazem a mesma coisa, dão um nome. He says he's going to quote from the book of Hosea. Entonces Pablo está citando del libro de Oseas. Está o livro de Oséias. He says, Entonces él dice, I will call them my people, llamaré a not my people. mi pueblo al que no era mi pueblo. So we repeat it in large. Hay una repetición y ampliación He says, my people, y then it says beloved. este grupo que es mi pueblo es de hecho la amada. Hopefully we can see that repeated in large. Espero que puedan ver que hay una repetición y ampliación en el verso 25. So we're in Romans 9:25. En Romanos 9, 25. Now I just want to drop back one verse. Ahora, vamos al verso 24. Voltar um verso. Los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. So he speaks about us. Entonces dice nosotros, verso 24, Us is the church. pero nosotros él se refiere a la iglesia. He says he called us. Y dice, Nos chamou. él nos llamó, He says not only the Jews, but also the Gentiles. pero no solamente a nosotros, judíos, sino a los gentiles. So when you connect verse 24 with verse 25, Entonces cuando conectamos el verso 24 con el 25, the point that he wants to make el punto que él está haciendo is that the people here, es que las personas aquí, and you see the same thing in verse y 26, pueden ver lo mismo en el verso 26, those individuals who are not his people, esos individuos que no eran llamados su pueblo, they're going to be called beloved, son llamados después amada called the children of the living God. o los hijos del Dios viviente. Deus vivo. And they were not once God's people, E Una vez que em algum momento eles não eram o povo de Deus. but they are now. en algún momento no fueron pueblo de Dios, pero lo fueron Context después. is verse 24. You can go further back. Y el contexto es el verso 24, y pueden ir incluso más atrás. Who is he talking about Por lo tanto, ¿de quién está hablando when he says these people were not my people? cuando habla de que este pueblo no era mi pueblo? So he's introduced the concept of the Gentiles here. Está hablando aquí de los gentiles, es el concepto de los gentiles lo que se está introduciendo. The Jews as well. Y luego también habla de los judíos. So he's got these Jews and Gentiles. Así que tenemos judíos y gentiles, And he says, y dice, this is what Hosea said. esto es lo que Oseas dijo. Is that true? ¿Será que eso es verdad? No. No lo es. You know, if this was in a court of law, we would say Paul was lying. Ahora, si estuviésemos en una corte, diríamos de que Pablo estaba mintiendo. Paulo estaria mentindo. He's misrepresenting what Hosea said. Pues él está mal representando lo que Oseas de hecho dijo literalmente. If you go back to Hosea, Ustedes podrían ir a Oseas Lá pro livro de Oséias, I'll give you the verses that you can look at. y les puedo decir a los versículos para que los busquen después. Hosea chapter 1, Oseas 1, verse 9, versos 9 verse 10. y verso 10. And also Hosea chapter 2, Y también Oseas 2, verse 23. 2, 23. 1 9, 1, 9, 1 10, 1, 10 2 23. y 2, 23. Speaks about a group of individuals who are not his people, Habla de un grupo de individuos que no son su pueblo, but they will become his people. pero que serán su pueblo. If you identify who that group is, Y si ustedes estudian de qué grupo está hablando you'll Oseas, see that it's talking about the Jews. ustedes verán de que él se refiere a los judíos. So he's going
an Old Testament passage and change it to himself. Por lo tanto, Pablo va a tomar este pasaje del Antiguo Testamento y cambiarlo para usarlo con su propio fin. He's going to redefine what those words Pablo va a redefinir lo que esas palabras quieren decir. mean. We need to be comfortable Y tenemos que sentirnos cómodos of how that works. de cómo es que ese mecanismo funciona. Now, New Testament prophets are not the only people who do that. Ahora, los profetas del Nuevo Testamento no son los únicos en hacer ese tipo de cosas. The Millerites prophets did Los that. profetas del tiempo milerita también lo hicieron. Alan White does that. La frequently. hermana White lo hace frecuentemente. Perhaps one of the most famous verses currently in our movement on this subject. Y creo que uno de los versículos más famosos respecto a un ejemplo de hacer esto en nuestro movimiento es cuando la hermana White Says, dice, I'm quoting from this passage, estoy citando de este pasaje and it means this, y significa esto. and it means something completely, utterly different. Pero de hecho, cuando vas al original, está hablando de algo completamente diferente. What verse is that? ¿Y de qué versículo estoy hablando? No, it's confronting our movement today. Es un versículo, son pasajes que hoy día están confrontando nuestro movimiento. Deuteronomy Deuteronomio 22 verse 5. 22:5, Women are not allowed to wear trousers. donde ella dice de que ese versículo habla de que las mujeres no deberían usar pantalones. Check what Alan White says on the subject. De hecho, ustedes deberían ir a ver qué es lo que la hermana White dice acerca de ese That's how she interprets that verse. pasaje. Esa es la manera en que ella lo interpreta. And every one of us should know, we should have a working knowledge Pero cada uno de nosotros debería saber, todos deberíamos tener bien entendido that de Moses que Moisés has no idea about trousers. no tiene idea de qué es un pantalón. I don't think he's ever even seen a pair of trousers. Yo no creo que nunca tal vez vio lo que era un par de pantalones. So whatever he's talking about, it's not that. Así que cualquiera que sea lo que Moisés estaba hablando en Deuteronomio, White's adamant. no era eso. If you go against Deuteronomy 22, you're sinning against God. Pero la hermana White aplica Deuteronomio 22:5 y dice, si vas en contra de este verso, estás pecando contra Dios. Therefore, when we go back to Deuteronomy 22 verse 5, Por lo tanto, nosotros mismos deberíamos volver a Deuteronomio 22:5, estudiarlo. let me ask a question. Y déjenme hacer una pregunta. Is all scripture profitable? ¿Será que toda la escritura es provechosa Instruction, doctrine, etc. para instruir y So we all agree etcétera? it's useful. Nosotros siempre usamos la palabra de que es útil. Is all scripture ¿Será que toda escritura applicable? es aplicable? Is every single one of these verses ¿Será que cada uno de los versículos in force today? pueden ser impuestos hoy en día? Colocados hoje em vigência. ¿Será que todo versículo está en vigencia hoy? So ¿Sí o no? go to a Bible verse, Ok, vamos, podríamos ir a un pasaje bíblico. and we could say we can cut that Bible verse out because it's not applicable to us today. ¿Será que podríamos decir, bueno, vamos a sacar este versículo de aquí porque hoy día no está vigente y no es aplicable? Ignore it. Vamos a ignorarlo. That's my question. ¿Será que podemos hacer eso? So how come you said no to the same question? Entonces, ¿cómo ustedes están diciendo no cuando antes estaban diciendo que sí? Sim, para a mesma pergunta. You said not all of the scriptures apply to us. Ustedes acaban de decirme de que no todas las escrituras son aplicables para nosotros. Para nós, So if it doesn't apply, why are we reading it? então se não se aplica, Entonces, si no se aplican, ¿para qué las leemos? Podemos simplemente sacarlas, ¿no? Why do you have a fear to do that? Entonces, ¿por qué sienten temor al de hacer eso? Should we live by every word that proceeded out of the mouth of God? será que devemos viver de toda a ¿Será que no es que nosotros vivimos de cada palabra de que sale de la boca de Dios? Sí. Should we live according to the rules of Deuteronomy 22 verse 5? Pero pregunto, ¿será que nosotros vivimos hoy en día de recuerdo a las reglas de Deuteronomio 22:5? No. No vivimos. Recuerda esas reglas. Yes and a no to the same question. Entonces, otra vez los hice decir sí y no para la misma pregunta. Our enemies love this kind of conversation. Y nuestros enemigos aman cuando tenemos este tipo de conversaciones. Now they have the evidence. Porque ellos ahora tienen la evidencia Out of control and we don't even follow God's word. de que nos hemos salido de control y que ya no estamos siguiendo la palabra de Dios. a palavra de Deus. We smile about it, but it's really serious. Entonces nos estamos riendo, pero es algo bastante serio. Prophets Los profetas in the future dispensation en dispensaciones futuras take
previous statements Los profetas generalmente toman declaraciones antiguas de otros profetas twist and change them to their own end. y ellos podían y cambiaban, torcían los versículos para sus propios fines. That's what we did. Y es lo que nosotros hacemos. We complain. Nosotros nos molestamos In fact, we say y de hecho decimos Ellen White wouldn't do that. que la hermana White no tiene, Manipulate the scriptures, Manipular a escritura. falsify them. ella jamás ha falsificado la escritura. She could not do that because she's a prophet. Nós não poderíamos Nosotros jamás llamaríamos a una persona profeta por hacer eso. Challenge anybody Pero yo desafío a la gente. to go back to Deuteronomy and show me that this is a subject of trousers. Le desafío a cualquiera y que me diga que en Deuteronomio 22:5 está hablando de pantalones. In my mind, na minha mente. En mi mente, it's a subject of such importance. este era un tema de tanta importancia. I think I spent at least 10 classes in Africa recently addressing this. Yo creo que yo pasé por lo menos unas 10 clases en África hablando solamente de este tema. África Oriental, abordando esse assunto. And the conclusion of that Y la conclusión que llegamos, was not only no solamente, is that law not in force, no solamente es de que aquella ley de 22:5 hoy no está en you vigencia, cannot wear what men wear. de que mujeres no pueden usar lo que los hombres usan, Worse than that, pero sino que peor que eso, you're required to disobey that law. hoy en día estamos requeridos a desobedecer esa ley de Deuteronomio 22:5. If you obey that law, you will be lost. Y si obedeces esa ley, estarás perdido. Vai se perder. How about that? ¿Qué les parece eso? If you obey a verse, you will be destroyed. ¿Cómo así que si obedeces un verso, serás destruido? And if you think that's crazy, Y si ustedes piensan de que eso es una locura, then you would fight against Paul, entonces ustedes estarían peleando en contra de Pablo. and you would be with Peter. Y ustedes serían ese Pedro. Because when he sits with the Gentiles, Porque cuando Pedro se sentaba con los gentiles, he suddenly becomes very nationalistic and leaves. de repente Pedro se puso todo nacionalista y se fue. E vai embora. When he meets his friends. Porque se encuentra con sus otros What were amigos. his friends reminding him of? Porque ¿qué era lo que sus amigos judíos le recordaban a Pedro? The scriptures teach him De que las escrituras le enseñan Ensina para ele he's not allowed to sit in the congregation of de sinners, que no puedes sentarte en la congregación de pecadores, pecadores, aka Gentiles. conocido como los gentiles. And Paul was saying, throw that scripture away, it doesn't work. Pero Pablo lo que le dijo a Pedro, olvídate de esa escritura, eso no funciona más. Peter's other friends, Y los otros amigos de Pedro, with friends like that, you do not need enemies. de hecho, con amigos de ese tipo no necesitas tener enemigos. His other friends would say, Y los, Os amigos de Pedro diriam: you need to get circumcised. los amigos de Pedro dirían, no, tienen que circuncidar los gentiles. circuncidados. É And Paul would say, Pero Pablo diría, burn those scriptures. quema esas escrituras. Queime essas escrituras. No literalmente, They are no longer applicable. pero lo que quiso decir es que ya no son más Follow them vigentes. and you will die. Si las sigues, vas a morir. Você vai morrer. So we're in good company. Por lo tanto, estamos en buena compañía con Pablo cuando decimos When Ellen White makes his commentary, de que los comentarios de la hermana White Esse comentário, and you go back to the original source, respecto a Deuteronomio 22:5, fonte original, follow what Moses y said. puedes ir a la fuente original y si tú sigues lo que Moisés dice, hoy en día vas a morir. está proibido. To follow Moses' Hoy counsel. está prohibido seguir el consejo que Moisés da en Deuteronomio 22:5. And I think people, Eu acho que as pessoas, even the sisters here perhaps, or the brothers who are wearing trousers, Y pienso que las hermanas y los hermanos también que usan pantalones usando calças, would potentially find that a shocking statement. potencialmente acharia que essa declaração é muito chocante. Just as shocked tal vez pensarían de que lo que estoy diciendo es algo demasiado as the sorprendente. council were, Así como foi o concílio, Así como fue el concilio de Jerusalén, cuando Pablo dijo, Paulo disse, get circumcised and die. él dijo, si ustedes circuncidan, van a morir. The same way, De la misma forma, I say, yo digo, obey Moses si obedeces a Moisés, in verse 5, en el verso 5 de Deuteronomio 22, también hay muerte. you're forbidden to take heed to that counsel Hoy está prohibido escuchar ese consejo, obedecerlo, because it's in rebellion to God's word. porque está en rebelión contra la palabra y voluntad de Dios hoy. And it's got nothing to do with wearing trousers. Y que ese versículo de hecho no tiene nada que ver con el asunto de pantalones. Vamos a orar.
Querido Padre Celestial, we want to thank you for your goodness and your mercy. queremos agradecerte por tu bondad y por tu misericordia. Help us, Father, Ayúdanos, Padre, above all things, sobre todas las cosas, to be intellectually honest, para que seamos intelectualmente honestos, to be free from prejudice, que estemos libres de prejuicios, to be free from superstition, que seamos libres de las supersticiones, conspiracy. de las conspiraciones. Help us, Father, to have confidence and trust in you Ayúdanos, alone. Padre, a tener confianza y fe solamente en ti. As we see that you have led us thus far, Al ver cómo nos has llevado hasta este punto, Señor, Aqui tão longe. may we have confidence que podamos tener confianza that indeed all scripture is profitable, de que sí, toda escritura es útil y provechosa, but not all scripture needs to be obeyed. pero que no toda escritura tiene que ser obedecida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.